el término en realidad es porque es la fórmula, pero se basa en procesos estadísticos en realidad. Proceso estocástico, probabilístico, ¿ya? El concepto de proceso estocástico es cuando en el proceso, ¿cierto?, tiene una cierta probabilidad de distintos estados. ¿Ya? Por ejemplo, yo llego a un semáforo, me puedo encontrar en rojo, en verde, en amarillo. ¿Ya? Y esas cosas tienen como ciertas probabilidades, ciertas ocurrencias y eso es el proceso estocástico. Entonces primero vamos a definir una variable que es sub t. Ustedes vieron en estadística cierta variable donde decía x se distribuye normal, x se distribuye binomial, x se distribuye Poisson. ¿Sí? Acá la diferencia es que es sub t. ¿Qué significa que sea sub t? Tiempo. Que depende del tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a tener un x sub 0, un x sub 1, un x sub 2, un x sub 3. Y cada uno de estos x tiene distintos escenarios. Por eso es que se habla de familia de variables más que de variables. X sub x es una variable aleatoria, pero x sub t es una familia de variables aleatorias. Por ejemplo, x podríamos decir que se distribuye, no sé, en una distribución cualquiera, la podemos inventar de hecho. Y podríamos perfectamente definir como x el estado del tiempo en un día en Concepción. ¿Cuáles son las posibilidades que vamos a encontrar? Lluvia, soleado, nublado, nevando, ventoso. Podemos definir varias. Pero pensemos, soleado, lluvia, nublado. Ya tenemos 3 estados. ¿Sí? Ahora, cuando se va a hacer el mismo día, va a ser por 3 estados, pero pensemos en estos 3 estados, los vamos a definir como el mayor tiempo que estuvo ese día. ¿Verdad? Entonces, x tiene una distribución cualquiera, podemos decir que 60% que esté soleado, 20% que esté lluvioso y 20% que esté nublado. Ahí tenemos ya la distribución de probabilidad. Y x sub t se refiere, por ejemplo, a el día 0, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5. ¿Ya? Entonces, x sub 0 es la distribución del día 0, ¿cierto? X sub 1 es como estuvo el día 1, x sub 2 es como estuvo el día 1. Entonces, x sub t puede tomar distintos valores. Puede tomar infinitos valores, como puede tomar infinitos contables o infinitos continuos. ¿Sí? Cuando es discreta, uno dice es infinito pero es contable. Que entre un valor y otro hay una cantidad contable de estado. Cuando es infinito puede ser que entre 0 y 1 hay infinitos de estado además. O sea, cuando es continuo. Continuo discreto. Discreta yo le pongo un intervalo y dentro de ese intervalo hay una cantidad n de datos. Cuando es continua, ¿cierto? Yo tomo un intervalo, a pesar de que sea muy pequeño, hay una cantidad infinita de valores que se pueden decir. ¿Sí? Entonces por eso voy a decir cantidad finita o infinita de estados. ¿Ya? En el caso del clima que referimos a hacer, puede tener 3 estados. Nublado, lluvioso, soleado. Ya ahí tenemos una variable aleatoria que podríamos perfectamente, y aquí le voy a poner como ejemplo, llamarle x sub t, y podríamos decir que es la variable aleatoria que define el tiempo, el clima, para que no se confunda, pero en realidad es el tiempo, porque el clima es más largo. Solamente lo colocan como tiempo efectivo para que no se vaya a confundir. En un día en Concepción. En un día, y la voy a llamar aquí T, en Concepción. Y podríamos decir perfectamente que x sub t, su distribución vamos a decir que es, toma el estado 0, o llamarle con letras mejor. Yo lo defino con letras, con números, como les parezca mejor. Este es su índice, el valor que toma. Vamos a decir que S va a ser cuando esté soleado. Soleado, no soleado. Soleado.
L lluvioso y N nublado. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces ahí después podríamos decir que la probabilidad de que un día esté soleado es, no sé, tanto, la probabilidad... pero eso lo voy a demostrar después cuando hablemos de porcentaje. ¿Ya? Entonces los valores que puede tomar la variable que es usted pueden ser estos tres. Aquí hay una cantidad finita de estados que son 3 estados que puede tomar. ¿Ya? Y hay distintos ejemplos. Por ejemplo, incluso la interacción. ¿Sí? Vale, nos cruzamos con alguien y podemos interactuar. ¿Cómo podemos interactuar? Que ni siquiera nos miremos. Estado C. Entonces, con cada persona que cruzamos podemos perfectamente decir que, bueno, podemos, no hay ninguna interacción, una interacción de mirada o una interacción de contacto físico o gesto físico, ¿sí? En un saludarlo. Entonces podríamos definir esos 3 estados. Entonces la variable que es usted va a representar cualquiera de estos 3 estados. Cuando hablamos de variable aleatoria es porque estos estados tienen una cierta probabilidad de ocurrencia. La vamos a ver después. Por ejemplo, los trabajos que llegan a un taller son de 5 por hora en promedio. Esa es la distribución de Poisson. Entonces, en este ejemplo, podríamos definir X sub T, ¿sí? Supongamos que podríamos decir la cantidad de trabajos que llegan por hora. Cantidad de trabajos que llegan por hora. ¿Ya? Ahora, X sub T se distribuye Poisson con una media de 5 trabajos por hora. ¿Sí? Vamos a la distribución de Poisson, que es la que más ocupamos acá. Ahora, ¿qué valores puede tomar X sub T? Aquí definimos que era un intervalo, o sea, pero eran 3 estados. ¿Cuáles son los valores que puede tomar X sub T acá? Aquí lo definimos, 1, 2, 3. ¿Pero cuáles son los estados? El número de trabajos. Sí, pero ¿cuáles son los estados que puede ser? ¿Cuánto es? 0, 1, 2, n, hasta infinito, ¿cierto? Vamos a dejarlo ahí. Voy a dejarlo abierto ahí. ¿Cierto? Puede llegar a una cantidad infinita de estados. La probabilidad que lleguen 100 a lo mejor va a ser casi 0, pero como está definido, esto es infinito, infinito contable, ¿ya? Porque es discreto. ¿Sí? Entonces, en un día pueden llegar infinitos trabajos. ¿Cuántas personas pueden entrar a un banco por día? Entre 0 a infinito. ¿Sí? Puede que, según la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad de infinito sea muy baja, pero puede existir. Este ejemplo yo lo uso para explicar lo que consiste en las cadenas de Markov. El del clima también lo ocupo. ¿Ya? Así que esto me lo voy a saltar un poquito después, lo voy a ver atrás cuando me toque ver. Antes quiero definir esto. Ahora, ¿qué es lo que son las cadenas de Markov? Como les decía yo, estas variables tienen un subíndice t. Que va variando, ¿cierto? Por ejemplo, x sub 1 puede ser, supongamos que x sub 1 fue la semana pasada cuando era el taller. Ya, puede ser que ese día hayan llegado 7 trabajos. X sub 2 pueden haber sido 20 trabajos. X sub 3 pueden haber sido 15. X sub 4 pueden haber sido 18. Y así nosotros podemos avanzar. Si nosotros pensáramos en el clima, ¿alguien sabrá cómo estuvo el clima en Concepción el día 0? ¿Cómo nació el clima el día 0? ¿Tenemos información? Imposible, ¿cierto? ¿De cuántos millones de años pueden ser?
Sí, voy a decir que ha estado en una época de glaciación, puede ser que incluso Concepción haya estado pegado a otro continente y no haya habido mar. No tengo idea de lo que ha pasado. Pero aquí aparece esto que se conoce como propiedad markoviana. ¿Ya? Porque claro, nosotros vamos a partir aquí del día 0, el día 1, el día 2, el día 3, o el 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Hasta un estado n, que puede ser cuando nos interesa, a estado n más 1. En realidad uno podría pensar de hoy día para adelante no me interesa en realidad cómo había sido el tiempo para atrás. ¿Sí? Hoy día estuvo soleado, Conce, así que vamos a definir cuál es la probabilidad de que mañana esté soleado. Entonces, ¿qué dice? Markov acá. Dice, vamos a asumir, ¿cierto?, que tenemos una distribución, o que tiene una distribución esta, ¿cierto?, o la distribución es Poisson, o tiene una distribución que podríamos conocerla. Y hay una distribución conjunta. ¿Se acuerdan de la distribución conjunta o la distribución también condicional? ¿Qué significa la distribución condicional cuando vemos el árbol? ¿De qué depende la distribución condicional? De un suceso. De un suceso previo, ¿cierto? De una condición anterior. Por ejemplo, ¿qué me podía prever? Nosotros calculamos la probabilidad, ¿cierto?, de que las ventas me fuera bien si es que, o que tuviera éxito en las ventas, dado que anteriormente alguien, o se hizo un estudio de mercado que decía que me iba bien. ¿Se acuerdan? Ah, sí. O cuál es la probabilidad de que el terreno estuviera bueno, ¿cierto?, dado que el test marcó positivo. Ahora el terreno puede estar bueno cuando el test marcó negativo. Es una condición previa. Entonces, podemos calcular la probabilidad conjunta y la probabilidad condicional en este caso. Y aquí está lo relevante que dice. Ahí está la fórmula matemática, se la voy a explicar. Pero a veces esa fórmula matemática ustedes la van a mirar y me van a decir, no tengo idea qué significa eso. Pero miren. Supongamos, ¿cuál es la probabilidad, pensando en el ejemplo del clima, cuál es la probabilidad de que mañana esté soleado? Vamos a asumir que mañana esté soleado, que la vamos a llamar J, podríamos llamarle S, mejor le voy a usar el S para que se entienda. ¿Sí? Para que lo llamo al tío un ejemplo acá, voy a escribir que está ahí. A esta J acá, y significa que pueden tomar cualquier valor. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que mañana esté soleado? Dado que hoy día vamos a hacer tal cual como está ahí. Profe, y la probabilidad de que mañana lo representa con el más 1 al lado. Claro, T es el tiempo actual, T más 1 es el día siguiente. Ya. Puede ser el día siguiente, la hora siguiente, el año siguiente, Ya. la semana siguiente, ¿ya? Sino que es el momento T, el discreto, porque es el día completo, ¿ya? Va pasando de un día a otro. No es como otros casos que es continuo, que hay cadenas de marcado de tiempo continuo. Vamos nosotros a ver cadenas de marcado de tiempo discreto. Ya, supongamos que mañana esté soleado, dado que cuando se creó el mundo, vamos a suponer que estuvo nublado, ¿cierto? Al día siguiente de que se creó el mundo, volvió a estar nublado, y así nosotros podríamos decir punto, 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 hasta el día de hoy, que hoy día estuvo soleado. ¿Sí? Profe, y uno puede suponer que X0, por ejemplo, sea el comienzo de la semana, suponiendo que X0 es el comienzo. No, es que no sabemos qué pasó el X0. Es que no es necesario, mira. Pero tomarlo Es que- así como. Sí, una pero condición. al final terminemos esto porque ya das cuenta que en realidad no da lo mismo. Ah, Porque lo dice esto. Dice que esa probabilidad, la probabilidad de mañana, depende de hoy. Nada más. O sea, te dice que ¿qué? Mira lo interesante que es acá. Que la probabilidad de que mañana esté soleado, dado que al inicio de los tiempos estuvo nublado, el día 1 estuvo nublado nuevamente, y así yo puedo dejar todo el tiempo, hasta la probabilidad de que hoy día estuvo soleado, es igual a la probabilidad de que mañana esté soleado, solamente depende de hoy. ¿Sí? Entonces lo voy a dejar acá como un J o un I,
que depende netamente, que lo que dice es que da lo mismo cuáles valores tuvo anteriormente, solamente depende de cómo estuvo el clima hoy día. Para saber si mañana esto va a estar soleado, solamente depende de si hoy llovió, estuvo soleado o nublado. Eso se conoce como probabilidad markoviana. ¿Por qué? Hay una cuestión bien sencilla. Es porque como este depende de este va a depender de x sub t menos 1, y x sub t menos 1 va a depender de x sub t menos 2, y así. Básicamente porque el x sub t ya captura la información que hubo en el pasado. ¿Se entiende? Sí. Entonces por eso, finalmente, que mañana esté soleado solamente depende de cómo estuvo el clima hoy día. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso se conoce como probabilidad markoviana. Y en realidad es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso te decía que da un poco lo mismo como estuvo al inicio del tiempo, sino que va a depender netamente de hoy. ¿Ya? Es como que nos olvidamos un poco del pasado y nos quedamos solamente con la probabilidad actual. Y eso es lo que dice acá. Ustedes lo ven aquí con letra y número. Dice la probabilidad del estado siguiente, dado todos los estados anteriores que hubo, va a ser igual a la probabilidad del estado siguiente dado el estado actual. En la práctica dice que solamente depende del estado actual. ¿Ya? Eso se conoce como probabilidad markoviana. ¿Qué significa? Esto de acá yo les dije que es un proceso estocástico. ¿Sí? Que la variable que usted tiene ciertos valores, que pueden ser finitos como infinitos. ¿Sí? Habíamos visto la cantidad de trabajos que llegan a un taller. Acá habíamos visto el clima. Podríamos pensar la cantidad de productos que hay en inventario, al finalizar cada día, al finalizar cada semana, y así nosotros podríamos seguir definiendo procesos estocásticos. Ese proceso estocástico, cuando cumple esta propiedad, ¿qué significa? Que es una cadena de Markov. Eso es lo que dice. Por ejemplo, ¿cuánto producto termina en inventario cada día? ¿De qué depende? El inventario de la día anterior. Depende del inventario del día anterior. Depende de otra variable igual, pero I sub t más 1, que es el inventario, depende solamente de I sub t. O I sub t, que cuánto inventario termina hoy día, va a depender de cuánto inventario tuvo ayer. Muy bien. Va a depender también de la demanda, va a depender también de cuánto demandaron en el día, ¿cierto? De cuánto produje en el día, y ese balance te dice que depende del estado actual y el estado anterior. ¿Sí? Y ahí uno puede construir esa distribución. ¿Ya? Entonces, si es que algunos procesos estocásticos que definimos recién cumplen la propiedad markoviana, que dice que la probabilidad condicional de cualquier evento futuro, dado cualquier evento pasado y el estado actual, es independiente del evento pasado y solamente depende del estado actual. Este depende de arriba por si acaso. Eso es lo que dice en definitiva. Y básicamente, ¿por qué? Porque el estado actual depende del anterior, y el estado anterior depende del anterior, y así sigue, ¿cierto? La cadena. Por lo tanto, la información ya está capturada del pasado en el estado actual. ¿Ya? Eso dice que es independiente de los anteriores. Entonces, procesos estocásticos, que son los que vimos recién, ¿cierto? Que es esa familia de variables x sub t, donde x es una variable aleatoria, que tiene una cierta cantidad de estados, pueden ser finitos o infinitos. Si ese proceso estocástico cumple con la propiedad markoviana, o sea que depende solo del estado anterior, vamos a decir que estamos hablando de una cadena de Markov. ¿Ya? Esto, hasta el momento yo creo que les suena pura teoría, pero vamos a irlo viendo hacia adelante. A ver, avancé o retrocedí. Acá. Entonces lo que les decía yo. Y estas probabilidades se las conocen como probabilidad de transición. Yo les decía, la probabilidad de que mañana esté soleado dado que hoy estuvo soleado. La probabilidad de que mañana esté lloviendo dado que hoy estuvo soleado. Y la probabilidad de que mañana esté nublado dado que hoy estuvo soleado. Esas probabilidades las podemos calcular. Y esas probabilidades se llaman probabilidad de transición. ¿Por qué se llama probabilidad de transición? Porque esta variable aleatoria que nosotros conversábamos acá define el estado del sistema. ¿Sí? El estado del clima hoy día en Conce es soleado. El estado de mañana no sé cuál va a ser.
¿Ya? La cantidad de trabajos que llegaron hoy día fue de 20 trabajos. El inventario que tenemos en la bodega terminamos con 50 unidades en bodega. ¿Sí? Eso es el estado del sistema, que es la foto que yo le saco al sistema. ¿Sí? La foto al final sale el día que fui y le saqué ¿cómo se llama? A la bodega, me dice cuántas unidades hay en inventario. La foto que saqué ahí afuera muestra el sol, ¿cierto? Así que el estado del sistema hoy día fue que estuvo soleado. ¿Ya? Al terminar el día, contabilizo el trabajo y anoté, ¿cierto?, cuántos trabajos hice, o sea, cuántos trabajos llegaron al taller. 20 trabajos llegaron al taller. ¿Cuántos clientes pasaron? Podemos tener de cámara, ¿cierto? ¿Cuántos clientes fueron al banco? ¿Se atendieron en el banco? No sé, 60 clientes se atendieron en el banco. ¿Ya? Y eso define el estado del sistema. Eso fue el estado de hoy del sistema. O puede ser por hora, como les decía yo, o puede ser semanal. ¿Ya? A lo mejor yo no hago inventario todos los días, sino que hago inventario una vez a la semana. ¿Sí? Cuando hablo de hoy, sería como Excel. Digamos XT, que es el estado actual. Porque un X0 puede haber sido el día que nació el mundo. ¿Sí? O el día que abrió la sucursal del banco y podemos llamarle X sub 0. Entonces por eso hablamos más de X sub T. Y este es el estado actual del sistema. ¿Sí? O esta semana, ¿cuál es la probabilidad? No sé, pues, todos los viernes nosotros contamos cuánto inventario cerramos en la semana. Sobre el inventario, para hacer los pedidos que llegan los lunes, supongamos, en nuestra tienda. Entonces, la última foto que saqué, que sub T, fue la que saqué el día viernes. Y esa define el estado del sistema, cómo cerró el sistema esa semana. Y yo la siguiente foto la voy a sacar el próximo viernes y ahí voy a decir, oye, tanto está. Y eso es lo que le dice, lo que les digo yo, que es el estado del sistema. ¿Sí? Entonces me dice que la probabilidad, dado que hoy estuvo soleado, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad que mañana esté nublado? Y esa probabilidad es la probabilidad condicional y se conoce como probabilidad de transición. ¿Por qué transición? Porque es la probabilidad de pasar del estado I al estado J. ¿Sí? Y esa nomenclatura que está ahí voy a decir que la condición siempre va allá. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que lo que les decía yo, de que mañana, supongamos, cuál es la probabilidad de que mañana esté nublado, dado que hoy estuvo soleado? Esto se conoce como probabilidad de transición. ¿Por qué transición? Porque nosotros estamos en el estado, estamos calculando cuál es la probabilidad de que estando en el estado soleado hoy día, pasamos al estado nublado. Esa probabilidad. ¿Sí? Ahí está la nomenclatura con IJ, que son valores que pueden tomar. Aquí lo estoy diciendo para que a usted le haga sentido. Y también se puede escribir de la siguiente manera. P sub NS. Perdón, al revés. Me equivoqué. P sub SN. ¿Sí? Esta probabilidad se llama P sub SN. Y es la probabilidad de pasar del estado S al estado N. La probabilidad, dado que me encuentro en el estado S, ¿cuál es la probabilidad de que mañana ocurra el N? ¿Sí? Acuérdense que la probabilidad condicional siempre esto pasa antes que esto. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces, esa probabilidad yo la puedo calcular. Hay una forma de calcularla. Finalmente, ¿cómo las calcula uno? ¿Cómo las calcula uno? ¿Cómo se le ocurre a usted calcular las probabilidades? ¿Cómo podríamos calcular esas probabilidades sin tener ninguna información? ¿O qué información necesitaríamos en realidad para calcular esas probabilidades? Los casos. ¿Caso ya? Los Pues, porcentajes. ¿porcentajes de qué? A ver, esta probabilidad, paréntesis, el porcentaje de XT más 1 y el porcentaje de XT. ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Cómo podríamos calcular esa probabilidad? A ver.
exacto. Podríamos perfectamente saber cuántas veces se dio que de un día soleado pasamos a uno nublado en el pasado. ¿Ya? Pero no, aquí podríamos perfectamente, podríamos tener la data de los últimos 3 años, la data del último año o la data de los últimos 5 años. ¿Sí? Pensemos en el último año. ¿Cuántos días tiene un año? 365, ¿cierto? Entonces supongamos que nosotros tenemos aquí 365 días ya. Bien, nosotros podríamos decir el 1 de enero, el 1 del 01, ¿cierto? Del 2023, ya. O poner solamente el año pasado. ¿Cómo estuvo ese día? Ese día hubo sol. ¿Sí? Después, el 2 del 01 del 2023. ¿Cómo se? Aquí estoy mostrando cómo se puede calcular. Generalmente no lo hacemos. De hecho, yo a veces hago un taller, a veces le digo, calcule las probabilidades o modelos de la concepción. Uno puede bajar la base de datos de AccuWeather, cual más, hay varias que están, uno puede ahí desglosar. Y podemos clasificarlo. Entonces, soleado, y así podemos seguir, ¿cierto? Nublado, soleado, soleado, nublado, nublado, lluvioso, nublado, soleado, soleado, nublado, lluvioso, lluvioso y así. Todos los días del año. ¿Sí? Ya. Entonces, pensemos, de soleado a soleado aquí tengo un caso. Perdón, de soleado a nublado. De soleado a nublado tengo el caso 2. De soleado a nublado aquí tengo 3 casos. Y así podría contar todos los casos del año que pasó de soleado a nublado. Entonces, de los días del año, conté que pasaron 53 veces. 53 días pasó de nublado a soleado. ¿Sobre cuántos días del año? 365. Pero eliminamos el último, 364. Se elimina el último porque el último no pasó ninguno. Por eso es que se elimina generalmente de la cuenta. Si no le va a dar más que uno o menos que uno. Debe ser. ¿Ya? Pero pensemos que eliminamos el último día porque el último día no tiene un día siguiente. Solamente para esta idea. Entonces, los 364 días, 53 pasan. Entonces dijimos, la probabilidad entonces, así la podemos calcular. ¿Ya? Realmente viene calculada y arriba estoy mostrando cómo se puede calcular. Viene 53 sobre 364. ¿Ya? Eso es casi un sexto, ¿no? 5 sobre 36, o 360, 50, 9. Un noveno en realidad, ¿no? No, 6 veces, 7 veces. Como 7 veces. Ya, eso sería un 14%, si no yo. Sí, 0,14. Por ahí sí. 0,14. ¿Ya? Y así podemos calcularlas todas. Y entonces esa es la probabilidad de transición de pasar de un día soleado a uno nublado. ¿Sí? Entonces uno podría ir calculando. ¿Ya? Generalmente esas probabilidades se calculan con la información del pasado. ¿Ya? ¿Cuántas veces se ha dado este caso? Ahora, yo también podría decir, oye, calculemos la siguiente probabilidad, ¿eh? Pero sin calcularla, solamente te estoy mostrando cómo se hace. Hoy día es lunes, está soleado. A ver, pero a mí no me interesa mañana. Y tampoco me interesa pasado mañana, sino que me interesa el jueves. Entonces, estamos a lunes. Y yo quiero saber ¿cuál es la probabilidad de que el jueves llueva? Yo no quiero que llueva porque tengo planes. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el jueves llueva? Para eso antes tiene que pasar por hoy día es lunes, el día martes, el día miércoles y el día jueves. Y el día martes en realidad no tengo idea, no me da lo mismo que cuáles son los que puedan pasar. Sino que yo quiero calcular esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad que dado que hoy día es lunes, el jueves llueva? Yo no quiero que llueva, por ejemplo.
Pero yo no me voy a saltar los días, ¿cierto? Yo tengo que pasar por día primero, ¿cierto? Paso de un día soleado a uno soleado, paso de un día soleado a uno nublado, paso de un día soleado a uno lluvioso, después de uno lluvioso paso a uno soleado, nublado, en realidad podría haberse así de hecho. ¿Ya? Pero a mí me interesa todo el empleo que va a pasar dentro, ¿cierto? Ahí están los casos, ¿sí? Ahí está, ya. Pero a mí no me interesa todo ese enredo dentro. Yo quiero solamente saber cuál es la probabilidad de que, dado que hoy día esté soleado, en 3 días más esté soleado. Y eso en la práctica, parecido a esto, es la probabilidad, supongamos de que x sub t más 3 sería, porque estamos más 1 de aquí, más 2, más 3, ¿cierto? Esté lloviendo, dado que hoy estuvo soleado. ¿Sí? Ahí se expresa esto. Y esto se conoce como probabilidad de transición. Este igual es probabilidad de transición de un día soleado a uno lluvioso, pero acá arriba lo especificamos de 3. ¿Qué significa? De 3 pasos. ¿Cuál es la probabilidad que, dado que hoy día está soleado, en 3 días más esté lluvioso? Y esta que no tiene nada, en realidad es la práctica un 1. ¿Cuál es la probabilidad de que hoy día esté soleado, mañana esté nublado? ¿Sí? Y esta probabilidad se llama probabilidad de transición de n pasos, o en este caso de 3 pasos. ¿Ya? Porque en realidad uno podría decir, no me interesa en realidad con cuánto inventario termina esta semana, sino me interesa cuánto inventario termina a fin de mes. Porque a fin de mes vamos al cierre, por ejemplo. Pero yo lo controlo toda la semana. ¿Ya? Entonces pueden ser cosas de ese tipo. Hoy día está soleado, pero yo en realidad quiero voy a poner atención si es que el viernes voy a poder o no hacer o el jueves poder no hacer el evento, ¿qué va a hacer? Que depende de que no llueva. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros llamamos esto probabilidad de transición de n pasos, que son la cantidad de pasos que lo hago, y esta probabilidad de transición solamente que es de un paso. Esa es la diferencia. ¿Ya? Bueno, acá está representado aquí arriba, ¿cierto? Probabilidad de transición de un paso, que es la probabilidad de pasar de un estado I a un estado J, o la probabilidad de pasar de un estado I a en n pasos más un estado J. ¿Sí? Ahora, por probabilidades, por ¿cómo se llama? Algunos axiomas de probabilidad. ¿Qué valores puede tomar la probabilidad? 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿cierto? El valor más bajo que puede tomar cualquier probabilidad es 0, y el valor más alto que puede tomar una probabilidad es 1. ¿Sí? Entonces aquí también pasa lo mismo. Todas las probabilidades son mayores que 0, pero menores que 1. Ahora, la suma de las probabilidades bajo una condición. Si hoy día está soleado, y yo sumo la probabilidad de que dado que hoy día está soleado, en 3 días más esté lluvioso, o en 3 días más esté nublado, o en 3 días más esté. A ver si voy a explicar con un ejemplo, mejor para que lo vayamos entendiendo. Me tomo este ejemplo porque es bastante gráfico para entenderlo. Si yo les digo, ya, supongamos que hoy día está soleado. Me voy a saltar 2 días y en 3 días más puedo tener, ¿qué caso? Soleado, puede estar nublado, como puede estar lluvioso. ¿Sí? Entonces, yo voy a pasar por estos estados intermedios, ¿cierto? Y después de estos estados intermedios puedo llegar a este, como puedo llegar a este. ¿Sí? Lo importante es que si aquí hay 1, voy a ponerle un paso, 2 pasos, ¿cierto? Y 3 pasos. Entonces, la probabilidad de soleado a soleado más la probabilidad de soleado a nublado más la probabilidad de soleado a lluvioso, ¿cuánto debería ser? ¿Cuánto va a ser la suma de las probabilidades que tengo? 1. ¿Cierto? 100.
quieran decirlo. Porque si yo tengo 3 caminos y la suma de las probabilidades de 3 caminos, no hay ninguna otra opción cuántica, 1. Porque mañana o amanece soleado, o amanece nublado, o amanece lluvioso, no hay otra probabilidad. Entonces, como son los únicos casos, ¿cierto? La suma de esas probabilidades siempre tiene que dar 1. Pero siempre dada la condición inicial. ¿Sí? Lo hemos conversado acá también. Entonces aquí uno puede resumir. Entonces, la sumatoria de las probabilidades IJ, donde I es la condición que yo estoy viendo, desde J igual 1 hasta M, tiene que ser siempre igual a 1. ¿Ya? Cuando J, para todo hoy en realidad, porque para todos los casos tiene que haber 1. ¿Sí? Son cosas de probabilidades que uno tiene que tener en la mente. La sumatoria de las probabilidades bajo una misma condición. ¿Sí? Siempre la sumatoria de esas probabilidades tiene que haber 1. Y lo otro, todas las probabilidades van a estar entre 0 y 1. Ya. Pero es más fácil esto ordenarlo en esto que se conoce como materia de transición. Profe, el ejemplo último que hizo, ¿cómo se llama ese concepto? ¿Cuál? Todo el ejemplo que hizo, por ejemplo, teníamos probabilidad de transición, el otro ahí Probabilidad de transición de n paso el lado. ¿cómo se llama ese? Este es el de n paso. De n paso, ya. Sí. Bueno, nosotros aquí tenemos la probabilidad de transición de un paso. Yo digo, ¿cuál es la probabilidad que ya está soleado, mañana esté nublado? Y acá les digo, en realidad yo estoy planificando, tengo que tomar la decisión si es que hago el evento no el jueves, o si cuál es la probabilidad que llueva el jueves. Yo no quiero que llueva. Por eso quiero ver si es que la probabilidad es alta o baja. Porque de eso depende de que lo haga o no. Entonces ahí yo puedo calcular perfectamente la probabilidad de que en 3 días más llueva. ¿Ya? Y lo otro que conversamos recién son axiomas de probabilidad. La suma de las probabilidades bajo una condición siempre llega a 1. Y el otro es que, ¿cierto? Toda probabilidad es no negativa menor que 1. ¿Ya? O, si yo tengo la probabilidad de A más la probabilidad de complemento, ¿cierto? Siempre voy a dar 1. Entonces, la probabilidad de A menos de 1 menos la probabilidad de complemento va a ser la probabilidad de A. Y ahí uno puede ir sacando algunas cosas que nosotros hemos visto antes. Ya. Entonces, como en realidad aquí son altas probabilidades, porque las combinaciones son de S a N, de S a L, de S a S, después tengo de N a S, de N a L y de N a N, y después tengo de L a S, de L a N y de L a S, ¿cierto? Son 9 casos. Entonces la forma más fácil de ordenar las probabilidades es bajo una matriz, que se conoce como matriz de transición. Lo que vamos a ver ahora. Esto es muy sencillo, lo vamos a hacer después ya. Veamos. Ya, supongamos que la probabilidad de pasar de un día soleado a uno nublado es igual a 0,4. La probabilidad de pasar de un día soleado a uno lluvioso es de 0,15. ¿Cuál será la probabilidad? ¿Cuál me falta? Estoy inventando valores, pero vamos a mostrarlo después cómo lo tenemos. Nublado, lluvioso. No, de soleado a soleado. Ah, aquí está. ¿Cuánto es la probabilidad? 0,45. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya sabemos que si yo estoy en estado, tengo 3 opciones de pasar. Entonces las 3 opciones las sumatoria tiene que darme 1. Ya. Supongamos que la probabilidad de nublado a soleado es de 0,3. La probabilidad de nublado a lluvioso es de 0,35
¿Cuál es la probabilidad de nublado, nublado? 0,25 también. Ya. El complemento, ¿cierto? Ya. Y la probabilidad de nublado a soleado, perdón, lluvioso a soleado. Entonces, después que llueve siempre sale el sol, así que sería, vamos a ponerle aquí de 0,45. 0,5 voy a poner, se lo corto. 0,5. La probabilidad de lluvioso a lluvioso, 0,3. Y me queda la probabilidad de lluvioso a nublado. ¿Cuánto es? 0,2. ¿Ya? Ahora, así uno, la verdad es que le cuesta visualizarlo. Por eso es que acá surge lo que se conoce como matriz de transición. Donde la matriz de transición, la matriz donde vamos a ordenar esto, S, N, L, S, N, L. ¿Sí? Y obviamente acá tenemos el estado actual, que vendría a ser el T, y acá arriba tendríamos el T más 1. Me va a quedar medio apretado, así que lo voy a hacer agrandar un poquito. S, N, L. Entonces por una matriz cuadrada, ¿ya? Entonces, pasar del estado S al estado S, ¿cuál es la probabilidad? 0,45. 0,45. Pasar del estado S al M. 0,4. 0,4. Y este es 0,15. Del estado N al estado S. Porque voy a hacer el estado T al estado T más 1. 0,3. 0,35 de N a L acá. ¿Cierto? Y me falta de N a N, que vendría a ser 0,35 también. De L a S, 0,5. P sub LL, 0,3 y este 0,2. Este, claro, tú me dices en el orden, yo estaba mirando el que tenía. Ahí está, perfecto. El de nublado lluvioso 0,35. Nublado, lluvioso, toda la razón. Me falta el 5. Ahí sí. Ya. Entonces ahí tenemos modelado esta cadena de Markov del clima en Concepción, que acabamos de inventar en realidad. Y ahí tendríamos entonces que así vamos a ver la dinámica de cómo se comporta el clima. Ahora, si él preguntara ¿cuál es la probabilidad de que hoy día es lunes, ¿cierto? Está soleado? ¿Cuál es la probabilidad de que el miércoles esté soleado también? Porque la probabilidad de que el martes esté soleado, ¿cuánto es? ¿La de que hoy día está soleado? ¿Cuál es la probabilidad de que mañana martes esté soleado? 0,45. Pero ¿cuál será la probabilidad de que si ya está soleado, el miércoles esté soleado? Aquí ustedes no conocen ninguna fórmula, yo creo que aquí vamos por intuición nomás. 0,45. ¿De que el miércoles esté soleado? ¿Sí? Tenemos que sumar, por ahí va. Hay que sumar la otra probabilidad, ¿o no? La de los días consecutivos. No sé si estamos calculando primero el de mañana, hay que sumar esa probabilidad para calcular después la del miércoles. ¿Sí? ¿Por ahí va? ¿Y va si mañana llueve? Miren, hoy día está soleado y yo creo que calcular la probabilidad de que el miércoles esté soleado. ¿Sí? Y esto yo le dije que se conoce como la probabilidad. Ese es el 2 pasos. ¿Cierto? Pero yo no paso del lunes directamente al miércoles. Primero que ocurre, paso del lunes al martes.
¿A qué estado va a pasar el martes? A otro día soleado. Puede que mañana llueva, como la otra opción es que mañana esté nublado. Y de que mañana esté soleado puede pasar a soleado, de que mañana esté lluvioso va a pasar a lluvioso, o perdón, a soleado, de que mañana esté nublado va a pasar a soleado. ¿Cuántos caminos tengo para llegar de soleado a soleado? ¿Cuántos caminos tengo en 2 días? ¿Cuántos caminos ven ustedes? 3 caminos. 3 caminos. Yo veo 3 caminos. Lo que les digo yo, es la probabilidad de esos 3 caminos. ¿Cuánto va a ser esta probabilidad? Finalmente, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuánto será? No es 1. ¿Pero cómo se calcularía? Usted dijo la suma de las probabilidades, ¿pero qué probabilidad tenía que sumar? Soleado. La probabilidad de este camino, la probabilidad de este camino y la probabilidad de este camino. Porque yo me voy por aquí, o por acá, o por acá. Si tengo más de una alternativa, ¿cómo calculo la probabilidad? Porque me da lo mismo en realidad cuál es el tope. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que tendría que calcular? La probabilidad de esta, y esta, y esta, y esto, ¿cuál va a ser el resultado? Sería la suma de los 3. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de pasar de soleado a soleado? 0.45. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de soleado a soleado acá? 0.45. ¿Sí o no? ¿Cuál es la probabilidad de pasar de soleado a lluvioso? 0.15. ¿Y cuál es la probabilidad de pasar de lluvioso a soleado? 0.5. ¿De lluvioso a soleado? 0.5. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de soleado a nublado? 0.4. ¿Y cuál es la probabilidad de pasar de nublado a soleado? 0.3. ¿Y cuánto es entonces la probabilidad de pasar de soleado a soleado en 2 pasos? Si sumamos todos los valores, ¿qué pasa? Más 0.45 por 0.45, Yes. más 0.15 por 0.5, Muy bien. más 0.4 por 0.3. Sí, porque si sumamos todo directamente, ¿qué notan ustedes si sumamos todos los números que están ahí? Nos da más que 1. ¿Sí? Pero para que ocurra este camino, tiene que pasar esto y esto. Para que ocurra este camino, tiene que pasar esto y esto. ¿Cierto? Para irme por este camino, tengo que irme de soleado a nublado y de nublado a soleado. ¿Qué pasa cuando yo tengo 2 eventos que tienen que ocurrir en simultáneo o tienen que ocurrir conjuntamente? ¿Cómo lo calculamos la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que si lanzo 2 dados me salga 1 en cada uno? Que los 2 me salga 1. La multiplicación de los 2. Exacto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de esta ruta? O sea, sería ¿Cuál es la probabilidad de esta ruta? 0.45 o 0.45. Más, porque esta es la primera opción. ¿Cuál es la probabilidad de esta segunda ruta? 0.15 por 0.5. Y la tercera ruta, 0.4 por 0.3. ¿Cuánto me da eso? ¿Quién me ayuda? ¿0.9725? Es muy alta. Es muy alta. Porque una me da como 20%, la otra me da 7,5, 27,5, y la otra me da 4 por 3 son 12, 39, 36, 39 por ahí está. ¿39? 39.75. 39,75.
0,3975. O sea, hay casi un 40% de probabilidades de que si hoy día está soleado, ¿cierto? En 2 días más también esté soleado. ¿Sí? Ahora, si yo lo llevo con letra, miren, fíjense aquí. $0,45, 0,4 y 0,15, ¿cierto? ¿Sí? Lo que está en la fila. $0,45, 0,5 y 0,3. ¿Sí? 0,45, 0,5 y 0,3. Fila, columna. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo se multiplican las matrices? Fila Fila, por columna. columna, sí. La fila por columna le da el elemento, en este caso, este elemento de la matriz multiplicada. ¿Cierto? Entonces yo podría calcular la matriz 2 y la matriz 2 yo sé que el elemento de la intersección de acá, el elemento SS, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 0,3975. ¿Sí? Entonces, la matriz de transición de 2 pasos es la multiplicación de la fila, en este caso S, por la fila S. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, esta que está acá en la matriz de 2 pasos, ¿qué sería multiplicación? ¿Qué multiplicación sería? Supongamos que yo quiero la matriz de transición, ese que está acá. ¿Qué tendría que multiplicar acá en la matriz? La fila L por la fila S. La fila S por la columna L. ¿Ya? Si nosotros multiplicamos esta fila por esta columna, vamos a tener el elemento que va acá en la matriz de 2 pasos. ¿Ya? Yo trato de explicar más resumido, chiquillos, no vamos a darle nada tanto con los conceptos ni nada, pero eso es más o menos. Esto ya es cómo se calcula, cómo se construye la matriz. Ya generalmente se dan las probabilidades y uno va construyendo. Ya. Siempre hay cosas que deducir. La matriz no viene generalmente escritas completas, uno tiene que deducirla. ¿Ya? Y así uno podría construir. Entonces ahí uno puede calcular, y en realidad al final esta ecuación se llama la ecuación de Chapman y Kolmogorov, pero no es nada más que para que aprenderse la ecuación, sino que es el elemento SS de 2 pasos, lo vamos a encontrar, multiplicar la fila S por la columna S. Si yo quisiera el elemento SL, que estaría acá, peso SL de 2 pasos, va a ser la fila S, que la fila S es 0,45, por la columna L, por 0,15. Acuérdense que se multiplica elemento por elemento. ¿Se acuerdan que se multiplica por elemento? Lo pueden hacer en Excel igual. Más la fila, el segundo elemento es el 0,4, ¿cierto? Por en la columna el segundo elemento es 0,35. Más 0,15 por 0,3. Ya, y ahí yo tengo el valor que va a ir acá, ¿cierto? Que es la fila S por la columna L en la matriz anterior. ¿Cuánto me da? 4,5, 12, 13, o 18. 20 años. Así que no lo pongan para aumentar, porque no es muy fácil los números. 0,2525. 0,2525.
0,2525. ¿Cuánto valdrá entonces? ¿Lo tendremos que calcular el SN? Complemento, ¿no? Como dice su compañero. ¿Cuánto da? Como 35, 34, 35, yo creo 34. 0.35. 0.35. ¿Justo? 0,35. Ya. Y así nosotros podríamos seguir calculando las probabilidades de transición de 2 pasos. Después podríamos calcular la probabilidad de transición de 3 pasos. ¿Cómo calculamos la de 3 pasos? A ver, si yo le preguntara ahora, no la tenía que calcular a mano, yo en las pruebas no voy a calcular esas cosas a mano, porque en realidad me la tengo hacer estas multiplicaciones, pero uno tiene que entenderlo. Yo le había puesto delante y yo quiero saber si el juego en realidad va a estar soleado o no. ¿Sí? O en realidad me voy a preguntar cuál es la probabilidad que el juego esté lluvioso. Que fila por columna vamos a tener los datos, pero igual. Dado que hoy día está soleado, la probabilidad que el jueves esté lluvioso. Es de 3 pasos. Igual sería una matriz de 3×3, pero se le incluiría una multiplicación. ¿Cómo? Igual sería una matriz de 3×3, SNL, pero por ejemplo a la multiplicación de probabilidades, como hay un camino máximo, se agrega una multiplicación. ¿Sí? Pero en realidad, eso se logra multiplicando la fila de acá por la columna de allá. Y ahí lo podemos ir haciendo. Para poder calcular este necesito esta matriz. Porque es la multiplicación de acá por allá. Y así. Ya, no lo voy a explicar, sino que le estaba mostrando una cómo se calcula. Porque si no, en realidad es bien la tengo. ¿Ya? Pero así no calculando las probabilidades de decisión de n pasos. ¿Bien? Hagamos un break, ¿o no? Con las nueve. Ah, si hagamos un break entonces. Se nos pasó un poquito la hora, pero